Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda a su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Como ustedes ya sabían, en la mañana cuando hicimos el programa con nuestro amigo Rodrigo Viarco Gutiérrez, quedamos con él que en la noche, 9 de la noche, íbamos a hacer un programa sobre preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas nos van a llevar, escuche bien, nos van a llevar a saber cuál es la verdad de Dios. Así se ha denominado este programa. Respuestas que nos dicen cuál es la verdad de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer cinco preguntas y pues ustedes saben, las reglas son sencillas. Si la pregunta exige un sí o un no, hay que responderlo así, sí y no, después argumentar. ¿Sí? Después argumentar. Se debe responder conforme a la pregunta. Se debe responder conforme a la pregunta. Esa es la regla de este pequeño debate. Es algo sencillo, son 5 preguntas nomás que hemos acordado con el amigo Rodrigo Viarco Gutiérrez. Él es apologista trinitario, ya ustedes lo conocen. Rodrigo, muy buena noche, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendiciones, gloria sea al Señor, buenas noches, estamos muy bien, gracias al Señor Jesucristo, que nos permite trabajar y sacar el sustento de nuestro hogar por medio de lo que Él nos bendice. ¿Sí? ¿Recuerdas? Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, estamos desde Oaxaca, Jalisco, México, y pues gracias por la invitación, señor Cerrato, que estamos una vez más nuevamente en su canal. Va a ser una serie de 5 preguntas, esperemos que sea de edificación a sus vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Por las respuestas van a ser sencillas. Espero que esas sean simplemente las preguntas y no entrar en discordia acerca de que si refuta o no refuta y eso. O sea, espero que las preguntas sean contestadas conforme a la doctrina unicitaria, que es la que cree el señor Cerrato. Adelante, Cerrato, bendiciones. Listo. Al final vamos a tener 7 minutos para refutación y despedida. 7 minutos. Sí, considero que es lo justo. ¿Qué opina usted, amigo Rodrigo? ¿Le parece bien? Sí, está excelente. Si no pueden ser 10, no sé, ya eso depende de cómo vas a finalizar las cinco preguntas, pero 7 está bien, Bueno, para, como tú dices, para no hablar mucho y que eso sea, eh, no sea tedioso para todos los hermanos o enfadoso el escuchar algo tan largo. Adelante. listo. ¿Empiezas tú o empiezo yo a preguntar? Sí, adelante, empieza. Bueno, empiezo. Bueno, amigo Rodrigo, pues espero que las respuestas, igualmente que las preguntas no sean tan largas para, creo que máximo 2 minutos, creo que podría ser lo ideal para la respuesta. Espero que no sean tan largas igual que las preguntas. En la pregunta no hay que argumentar, sino solamente preguntar. Diga por favor cuál de estos nombres o títulos se le llama la escritura a Jesús. Usted me dirá si sí o si no. ¿Cuál de estos títulos? Le pido el favor que de pronto vaya anotando y me vaya diciendo cuál de estos títulos o nombres llama la escritura a Jesús. Usted mira, el primero no, el primero sí, el segundo no, el segundo sí, bueno, me dirá así. A. Dios Hijo. B. Hijo Eterno. C. Padre Eterno. D. Segunda persona de la Trinidad. C. Primero y último. F. El Espíritu. Espíritu de Dios. Por favor, vaya contestándome si conforme a estos títulos o nombres, así lo llama la Escritura a Jesús. Empecemos desde el primero, por favor. Esa, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta. Por favor, díganos con cuál de estos títulos o nombres llama la Escritura a Jesús. ¿Con cuál?
Por favor, vaya tomando nota y nos dice. El primero sí, Ya, el ya, ya, segundo ok, no, el ya. tercero sí, el segundo no, así. ¿Sí o no? A, Dios Hijo. B, Hijo Eterno. C, Padre Eterno. ¿Va tomando nota o le voy dictando muy rápido? No, estoy tomando nota. C, Padre Eterno. D, segunda persona de la Trinidad. E, primero y el último. F, el Espíritu o Espíritu de Dios. Por favor, respóndanos. Ok, vamos a ver la escritura. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, creo. A Jesucristo se le nombra primero y último, Cerato, es con la E. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. ¿El resto no se le nombra así? ¿Esa sería otra pregunta, Cerato? No, señor. Rodrigo, escúcheme, por favor. ¿Cuál de estos títulos o nombres se le llama a Jesús así? Respóndanos conforme a la pregunta. La Si es, respuesta, por sí, favor, sí, sí, vaya tomando esta es la desde E. la A, por favor, Rodrigo, escúcheme. Dios Vaya Hijo, tomando, Hijo Eterno, Padre Eterno, por favor, segunda persona, primero y último. La no, respuesta es en la E. no por Se eso. le nombra primero y Escúcheme, último Rodrigo. en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. ¿El resto no Esa es se le la nombra respuesta. así? ¿El Bueno, resto se sería le serio. nombra así o no? Al resto, el resto de los títulos, ¿se le nombra así, sí o no? Yo le dije a usted que me contestara desde el A. Si se le nombra B, no se le nombra C, por ejemplo. Si se le nombra a cada uno de estos, que por favor nos diga si la escritura en cada uno de estos títulos se le nombra sí o no. No le puse a escoger uno, sino que en cada uno de estos sí se le nombra así, sí o no. Ya, ok, sí, en esta pregunta voy a responder 5 preguntas a la vez. Ok. Bueno, te voy a respetar esa pregunta, esperemos que tú me respetes las mías. Bueno, Hijo Eterno. Hijo Eterno solamente lo nombra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, de ti me saldrá el que será rey, o sea, de Belén. Efrata saldría, el que iba a ser gobernador. El que salió, ¿sí? El que se manifestó fue Jesucristo, el cual el Hijo de Dios cumple 450 profecías mesiánicas, y ahí se le nombra que es eterno, ¿sí? En Isaías, capítulo 9, ¿sí? 9:6, aunque yo no estoy muy de acuerdo porque la Septuaginta no trae Padre Eterno, ¿sí? Pero ahí se le dice que se llamará su nombre Padre Eterno, o sea, el nombre de Jesús se llamará Padre Eterno. Bien, Dios Hijo, pues no, en la escritura no aparece la palabra Dios Hijo, solamente aparece en Primera de Juan 5:20, dice que Jesucristo es el Dios, ¿sí? Vamos a leer, porque nomás estoy ahorita, vamos a ver. Primera de Juan 5:20 se le nombra a Jesús Dios. Y por lo tanto la divinidad de Jesucristo, por la naturaleza de Jesucristo, pues Él es Dios, ¿sí? Vamos a ver, primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Hijo de Dios, ¿sí? O sea, la palabra Dios Hijo pues no se encuentra, pero sí se encuentra el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, ¿sí? De ahí está un punto seguido, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es
Mi respuesta, el otro que dices tú de la segunda persona, pues ese no aparece en la escritura tampoco como segunda persona. Sí, esos son de la segunda persona, pues en veces son sobrenombres teológicos, ¿sí? Para identificar a Jesucristo que procede del Padre. Esa sería la contestación a tu pregunta, ¿cierto? La F, el Espíritu o Espíritu de Dios. Falta esa. Bien, a Jesucristo no se le llama el Espíritu, o sea que Él es el Espíritu de Dios. Jesucristo no es el Espíritu de Dios, ¿sí? Jesucristo no es Espíritu, según Lucas capítulo 24, versículo 30. No es Espíritu, porque Él tiene carne y hueso. Él como murió y fue enterrado y resucitó, la pregunta sería cómo resucitó. Todos decimos que resucitó con un cuerpo glorificado, pero Él resucitó con un cuerpo tangible porque Tomás lo vio y tuvo que tocarlo. Él no vio un fantasma, él no vio a un espíritu, ¿sí? Él vio a Jesucristo como lo conocía. Y en su segunda venida, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando subió a las nubes, le dice a los ángeles, así como lo ven, así es. Entonces, ¿cómo lo vieron? Con un cuerpo, ¿sí? Que tiene carne y hueso, según el doctor Lucas, así lo describe en la Escritura, ¿sí? Por lo tanto, Jesucristo no es el Espíritu Santo, no se le puede llamar Espíritu Santo. Otra de las cosas es de que, por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo engendró a Jesucristo, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo engendra a Jesucristo, menos puede ser el Espíritu Santo, al menos de que la unicidad nos demuestre o nos diga que Jesucristo se engendró él mismo. Entonces sería una falacia argumentativa que la Escritura no lo dice. Adelante, Cerato. Segunda pregunta. ¿Dice la Escritura que el Hijo fue formado, sí o no? Responda. No, la Escritura no dice que el Hijo fue formado. Dice, ahí mismo en Lucas, o en Mateo, perdón, dice que Jesucristo fue engendrado, ¿sí? Él no fue formado, él fue engendrado. Aún Lucas dice que iba a venir el Espíritu Santo sobre María y que el poder del Altísimo a cubrirla y que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo no fue formado, Jesucristo fue engendrado. Adelante, Cerato. Tercera pregunta. ¿Qué significa Génesis? ¿Mande? ¿Qué significa Génesis? ¿Qué significa Génesis? Bien, la Torá es Brihadashah en el hebreo. Génesis significa principio. ¿Solo eso? Esa es mi respuesta, ¿cierto? Significa, en el lenguaje hebreo significa principio. Ya. Solo eso, listo, gracias. Qué bien. Cuarta pregunta. ¿Dice la Escritura, responda sí o no, que el Hijo tuvo un Génesis? Que el Hijo tuvo el Génesis. Si la misma palabra de Brihadashah, que es en el hebreo, aparece en el hebreo en
en Colosenses capítulo 1, 16, que dice que Él es la imagen del Dios invisible y es el principio de la creación de Dios, entonces es preeminencia, ¿sí? No es que haya tenido un principio como un ser creado, como algunos unicitarios dicen que Jesucristo o la persona de Jesucristo, que es la carne, es una criatura, ¿sí? Como lo he estado exponiendo en el canal Concilio Internacional Ríos de Agua, a varios exponentes que Respóndame, por favor, tienen la pregunta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice la escritura que Jesús, el Hijo, tuvo Génesis, ¿sí o no? Yo no le pregunté otra cosa, sino la ¿sí o palabra, no? okay, la palabra usada en Colosenses para principio no es Génesis, pero sí, sí dice la palabra que en Colosenses que es el, el principio, ¿sí? Pero como se tiene, como tú dices que tienes que explicar, pues yo también explico, no, el principio es de preeminencia, ¿sí? No es de que sea una criatura. Rodrigo, ¿Será? entiéndame la pregunta, por favor, ¿sí Ya o no? Dijimos que vamos a responder conforme a la pregunta, te dije que ¿sí sí, o pero no? Dice la escritura, ¿sí o exacto, no ya que te dije tuvo que sí. Génesis? Te dije que sí. Si la palabra griega para Génesis aparece en el griego, sí, 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 dice que Él es el principio. Y también en Apocalipsis dice que Él es el principio, sí. O sea, esa es la respuesta, sí. Pero como tengo 2 minutos, tengo que explicar por qué tiene principio el Hijo de Dios de preeminencia. No es porque sea una criatura o no porque sea que como es hombre, y ya como todo unicitario dice que como es hombre es una criatura. Claro que no. Ahora, hay unicitarios que no creen que la persona de Jesucristo sea Dios por lo mismo, porque como es un ser creado, porque dice que tiene un principio y que es un ser creado, para varios unicitarios no es Dios. Esta es toda lo que es la respuesta que te doy acerca de las preguntas, ¿cierto? Ok, dice la escritura, sí o no, que ¿Esa sería tu Jehová, última pregunta? sí señor, esta es la última pregunta, dice la escritura, sí o no, que Jehová, el cual es el Padre, sería visto, sí o no. Vemos en Isaías que dice que sería visto, ¿sí? Sí, sí, sería visto, dice la escritura. Nos apegamos a la escritura. Pero también vemos en el contexto que sería visto en imagen. ¿Y cómo fue visto el Señor Dios Todopoderoso? A través de Jesucristo, porque dice la escritura que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, si Dios es invisible, o sea, no lo podemos ver con nuestra mirada, con nuestros ojos, porque es invisible, dice la escritura. Pero Jesucristo lo dio a conocer según Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? Él lo dio a conocer. Entonces Jesucristo, como es la imagen de Dios, lo conocemos o lo vamos a conocer a través de Jesucristo. ¿Sí? No porque Jesucristo sea la imagen de Dios, ya vamos a decir que Jesucristo sea el Padre. Eso la Escritura no lo dice por ningún lado, sino que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y como mediador, pues dentro de la Torá, ¿sí? Y del Nuevo Testamento, hay solamente una persona que se dio a conocer, y es Jehová, pero en la revelación profética de las 450 profecías mesiánicas que Jesucristo cumplió, el Hijo de Dios, sabemos que el que se veía era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es invisible y Él se manifestaba a través de su imagen visible. Adelante, Cerato, creo que ya te respondí las 5 preguntas. ¿Listo, Cerato? ¿Listo? ¿Listo?
Ok, Cerato, vamos a Juan, capítulo 17. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 23. Contéstame sí o no, señor Cerato. El Dios unipersonal unicitario nos muestra pluralidad. En Juan 17, 23, la palabra de Dios dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta es, ¿el Dios unipersonal unicitario nos muestra pluralidad en Juan 17, 23, sí o no? Bueno, la respuesta es no. No. No muestra. Apaga tu micrófono, por favor. Yo respondo. Cuando tú respondías, yo apagaba el micrófono. Gracias. La respuesta es no. Le voy a decir por qué. Primero, usted se equivoca al decir el Dios unipersonal de la unicidad. No, el Dios unipersonal de la unicidad no, es el Dios unipersonal de la Biblia. Recuerde que la Biblia habla en términos de Dios como una sola persona. Y le recuerdo dónde está eso. Eso lo vemos a través de toda la Biblia, pero dice, habla en persona en Deuteronomio capítulo 7, verso 10. Ahí dice que Dios dará el pago en persona y ese Dios es Jehová. Sí, en persona, no dice en personas. Si fuese en persona sería pluripersonal, pero como es en persona es unipersonal. ¿Sí? Y también lo dice la escritura ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, que dice, a ti te fue mostrado que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Eso demuestra la unipersonalidad del Dios bíblico. ¿Sí? Ahora, usted dice que si aquí demuestra la pluralidad de Dios. No, no demuestra la pluralidad de Dios, le voy a decir el por qué. Porque para ser pluralidad de Dios tendría que ser tres personas diferentes y distintas y separadas la una de la otra. Es lo que ustedes argumentan, tres personas diferentes y distintas. Pero mire lo que Jesús está diciendo aquí, yo en ellos y tú en mí. Recuerde que el uno del Padre y de Jesús es que Él es uno con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre que está en mí, dice el Señor, el Padre que está en mí. Si fuesen dos, diría, yo y el Padre dos somos. Recuerde bien eso. Yo y el Padre dos somos. ¿Por qué? Porque ahí sí habrían dos personas, pero está diciendo uno somos. ¿Por qué son uno? Porque tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, porque el Padre que está en mí, por ejemplo, dice acá en Juan capítulo 14, verso 9, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ya? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, o sea, está dentro de él. Recuerde que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. No dice reconciliando con los dos, no, consigo mismo, o sea, con Dios, porque es uno solo. Y le voy a demostrar el por qué. Recuerde que usted dice que Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Le voy a demostrar una profecía mesiánica que cumplió Jesús al decir el por qué Él es uno con el Padre. El Padre en Él, o sea, dentro de Él. Esto le dirán al siervo. Esto le dirán al siervo. Y el siervo es Jesús. Usted se acuerda que la Biblia dice en el Salmo 42, Isaías 42, Isaías 53, Isaías 61 que el siervo es Jesús. Pues bien, mire lo que dice por acá Isaías 45 acerca del siervo. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos e irán en pos de ti, se pasarán con grillos y te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios. Escuche bien, esto le dirán al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Mire lo que le dicen al siervo, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Este es el uno de Dios. Le dicen al siervo, tú eres Dios que te encubres. ¿Cómo se encubrió Dios? En un cuerpo de carne, querido amigo, en un cuerpo humano. Dios de Israel que salvas. ¿Quién es el Dios de Israel? Le hace Éxodo 5:1, 32:27, Jeremías 28, 2 y 14. Ahí va a encontrar que el Dios de Israel es Jehová. Jehová. Y recuerde lo que dice Isaías 43:10. Ahí demuestra el uno de Dios, el uno del Padre y el uno del Hijo. Recuerde, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, mi pais, que significa hijo, y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me creáis, conozcáis y entendáis que yo soy Él. Ese es el uno de Dios
querido amigo. Si fuesen dos o una pluralidad, ahí dirían dos somos. Pero otra cosa, aquí le faltó el Espíritu, porque está hablando del Padre y de Jesús. O sea, nosotros somos, ya dirían, nosotros somos tres. ¿Ya? El Padre, yo, el Padre y el Espíritu Santo somos tres. Pero qué raro, no nombra al Espíritu, dice yo y el Padre uno somos. Cumpliendo Isaías 43:10, cumpliendo Isaías 45, verso 14 y 15. Siga con su segunda pregunta, por favor. Su segunda pregunta, por favor. Que no había visto que tenía el micrófono apagado, perdón. Ok, segunda pregunta. Dame un texto donde diga las tres manifestaciones del Dios unipersonal unicitario. Repito, dame el texto. Bueno, un texto no lo hay, amigo Rodrigo. No hay. Soy sincero con usted, no hay un solo texto. ¿Sí? Uno, no hay, que diga eso que usted dice. Pero la Biblia sí me dice, escuche bien, la Biblia sí me dice que el único Dios, el cual es Yahweh, fue manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cierre su micrófono, por favor, para poderle contestar bien. Tu ruido me desconcentra. Gracias. Vamos a mirar las tres manifestaciones de Dios. Vamos a mirar. Primera de Samuel. Por acá, capítulo, vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. No me manifesté, escuche bien, yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto. ¿Cómo se manifestó este Jehová? Recuerde que aquí Jehová está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Jehová nos dice que es el único Dios. ¿Cómo se manifestó? Mire, dice, a ti te fue mostrado para que sepas que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Así se le manifestó Dios a Israel. ¿En dónde? En Egipto. Pero ¿qué más? ¿Cómo se le manifestó? Mire lo que dice. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No él es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y recuerde que la Biblia dice en Deuteronomio 7, verso 10, que Dios da el pago en persona, no dicen personas, en persona, unipersonal, se manifestó como el Padre. Vamos a ver la manifestación como hijo, vamos a verla. Malaquías, capítulo 3. Vamos a verlo allí, Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí dice delante de mi persona, en el griego, delante de mi persona, el cual preparará el camino delante de mi persona. ¿Quién está hablando esto? Aquí viene, lo ha dicho ¿quién? Yahweh de los ejércitos, ¿ya? Pero mire lo que dice aquí, en persona, preparar el camino delante de mí en persona. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero del cual preparar el camino delante de mi persona. Está hablando de Juan el Bautista. Y Isaías 40 dice, vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y la Biblia dice que es el mismo Jehová que nacerá. Isaías 60, verso 1 y 2. Muchas versiones bíblicas lo dicen, cosa que ustedes no han podido desvirtuar. Ya muchas versiones bíblicas lo dicen, que dice que Jehová nacería. Dice, ahí lo dice textualmente que Jehová nacerá. Lo dice textualmente Isaías 60, 1, 2. Pero mire lo que dice aquí. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién se manifestaría? Jehová. ¿Cuándo se manifestaría? Cuando viniera su mensajero, el cual prepararía el camino delante de Él. ¿Cómo se manifestaría? Dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Ahí vemos la segunda manifestación, como hijo. ¿Y dónde podemos ver el cumplimiento de esto? ¿Dónde podemos ver el cumplimiento de eso? Lucas capítulo 1,
Verso 76 dice, porque tu niño profeta del Altísimo será llamado e irás delante de la persona del Señor. Prosopón, dice ahí, delante de la persona del Señor para preparar su camino. O sea, ¿de quién iría? Delante de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Listo? Ahí tenemos la segunda manifestación. Habla de manifestar. Vamos a ver la tercera. Juan capítulo 14, texto que ustedes aborrecen porque les aborrece ese texto. ¿Ya? Juan capítulo 14, dice, habla del otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el que dijo que estaría con nosotros para siempre, es Jesús. Recuerden, Mateo 18, Mateo capítulo, bueno, allá está en Mateo capítulo, a ver, rápidamente, Mateo capítulo 29, perdón, capítulo 28, verso 20. Ahí dice que el Señor estará con nosotros para siempre. Esto nos indica que es el Consolador. También lo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otro indicio que Jesucristo es. Pero mire lo que dice aquí. Está hablando del Consolador y hablas de la manifestación. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo es el Padre manifestado en carne, y el Padre fue manifestado a Israel como ¿qué? Como el Padre. O sea, Dios mismo, el único Dios, y sus tres manifestaciones, tres manifestaciones del único Dios. No un único Dios manifestado en tres personas. Eso no lo dice la Escritura, amigo Rodrigo. Tercera pregunta. Defíneme manifestación. Bueno, la Escritura nos dice así, mire, ya para terminar de redondear también, pues, definir manifestación, presentarse, dejarse ver, ¿sí? Dejarse ver. Eso lo podemos, vamos a mirar para el amigo Rodrigo, ¿qué es manifestar? Vamos a mirarlo. Un texto que ama el amigo Rodrigo. Vamos a mirar. Lo ama porque el amigo Rodrigo no lo cree. Ni ningún trinitario lo cree. Primera de Juan dice que el Padre fue manifestado. ¿Sí? Primera de Juan. Vamos a verlo acá. Y ahí podemos ver que es manifestarse, presentarse. Vamos a verlo aquí. Primera de Juan capítulo 3. Cierra tu micrófono, por favor. Dice, mira cuál grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, ¿quién no conoció al mundo? Al Padre, lo dice Juan. ¿Quién estuvo en el mundo? En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿Quién fue? Ese, según Juan 1:10. ¿Quién es ese? Según Juan, el Padre. Y nosotros sabemos que aquel fue manifestado. Mire, aquí aparece el verbo faneró, que es manifestar. Dice poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar. O sea, todo esto no quiere decir que el Padre, aquí dice, y sabemos que Él fue manifestado. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Del Padre. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se dio a conocer, que se mostró, se demostró, se manifestó, se hizo manifiesto, se hizo presente, apareció en carne. Volvemos a decir, estas son las tres manifestaciones de Dios. O sea, recuerde que la Escritura dice que Él mismo vendría y se manifestaría. ¿Sí? Se manifestaría, como lo dice Malaquías capítulo 3. ¿Cómo? Naciendo de una virgen, como lo dice Isaías capítulo 60. Y por eso dice el Padre, aquel fue manifestado. Y Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Cuarta pregunta. Pregunta. ¿Jesús fue engendrado por el Padre, señor Ceroto?
Bueno, esto no se lo debería contestar yo, eso se lo debería contestar usted. Porque la Biblia me dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y si para usted el Espíritu Santo es el Padre, entonces tiene usted un problema. Tiene a tres padres ya. Porque si no estoy mal, usted predica que Jesucristo es Padre. Entonces tenemos al Espíritu Santo como Padre y tenemos al Padre como Padre. Usted tiene tres padres. Tiene tres padres. ¿Sí? Tiene tres padres. Y al tener tres padres, rompe la unidad del Espíritu. Y el Espíritu dice que hay un solo Dios y Padre. Entonces esa pregunta se la debería responder usted. La Biblia dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Respóndasela a usted. Ustedes son los que se confunden con eso. Nosotros no. Ok. La persona que se manifestó en carne, señor Cerrato, tiene un padre y un Dios, o un Dios y Padre, según Juan capítulo 17. Cierre su micrófono. Cierra tu micrófono. Gracias. La persona que fue manifestada tiene un Dios y Padre. Bueno, esta es la gran confusión de la Trinidad. Jesucristo, le voy a decir, Jesucristo como hombre tiene un Dios y Padre. Como hombre, ¿sí? Tiene un Dios y Padre. Como Dios no tiene un Dios y Padre, ¿sí? Porque Él es el único Dios. Ahora, este problema se lo traslado a usted. Ustedes son los que dicen que Dios, Jesucristo, tiene un Dios y Padre. Este problema se lo pongo a usted. Vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leerlo acá. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hombre que os he hablado la verdad. Cuando Jesús sana al ciego, le dice, aquel hombre llamado Jesús fue el que me sanó, aquel hombre. La escritura se refiere a Jesucristo como hombre. Ahora, como hombre, la escritura dice que él tuvo que haber cumplido todas las escrituras que hablaban de él, del Cristo. ¿Dónde lo dice? Escuche bien, del Cristo. ¿Dónde lo dice? Lucas, capítulo 24. Vamos a leerlo allí. Y les habló y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¿Por qué Jesucristo decía que él tenía un Dios y Padre? No porque un Dios, como lo dice usted, amigo Rodrigo, y eso es politeísmo, y como lo dicen todos los trinitarios, y todavía dicen, nosotros no creemos, dicen ustedes, nosotros no creemos en tres dioses. No, pero cuando tocan estos temas, usted mismo lo ha dicho, la escritura lo dice hace rato, la escritura lo dice. O sea, un Dios que tiene otro Dios, eso es politeísmo. Y ustedes sí creen en tres dioses. Sí creen en tres dioses. La escritura sí nos dice por qué Jesucristo llamaba a Dios su Dios y Padre. ¿Por qué lo llamaba? Vamos a ver allá. Vamos a ver. No lo dice porque un Dios tuviera otro Dios. No, no lo dice por eso. Sino que lo habla como el hijo de David. Vamos allá. Salmo 89. Dice, hablando del pacto de Dios con David, ¿no? Dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Como hijo de David, como hombre, Jesús tenía que decir esto, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por eso vemos a Jesús diciendo, mi Padre, mi Dios, subo a mi Dios, a vuestro Dios.
os haré columnas en el templo de mi Dios, ¿sí? No es porque él tenga un Dios, porque eso sería que ustedes tuvieran varios dioses, politeísmo, no, no, sino por cumplir las escrituras, querido amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, y a todos los trinitarios. Dejen de ser politeístas. No crean que hay un Dios que tiene otro Dios y que fue ungido por un tercer Dios. Eso es ser politeístas, ¿sí? Crean en la escritura. ¿El por qué lo dice? Es porque el Señor tenía que cumplir las escrituras. Por eso oraba, por eso caminó el mar, por eso sanó a los enfermos, porque tenía que cumplir las escrituras. Siga, por favor. Creo que ya son las 5 preguntas, ¿no, Cerato? ¿O me hace falta una? No, 5 tienes. Ok, adelante, Cerato, entonces. Al fin, ¿cuántos minutos? No sé, tú 7 o 10, los que tú agarres, está bien. Bueno, listo pues. Cierra tu 10, micrófono, por está favor. bien. Ok, deja poner el cronómetro, adelante. Pon el micrófono, eso, por favor, pon un cronómetro y me escribes cuánto vayan. ¿Listo? Mira a ver cuánto me demoro. Pon el cronómetro y me dices cuando empiece. ¿Me puedes decir si empiezo? Listo, gracias. Bueno, es evidente que le pregunté al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez por unos nombres o títulos con que ellos llaman a Jesús. Nombres o títulos con que ellos llaman a Jesús. Dios Hijo, Hijo Eterno, Padre Eterno, segunda persona de la Trinidad, primero y último, el Espíritu o Espíritu de Dios. Al preguntarle sobre esto, diga por favor cuál de estos nombres o títulos llama la escritura a Jesús, Dios Hijo. El amigo Rodrigo Ubiarco fue muy honrado, muy honesto, dijo, no, eso no aparece, es verdad. Y al no aparecer, ¿por qué ustedes llaman a la escritura o llaman a Jesucristo Dios Hijo? Si no aparece, ¿por qué lo llaman Dios Hijo? Deberían, o sea, la Biblia es clara y dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Y ustedes hacen todo lo contrario. Si alguno habla, hable conforme al credo atanasiano y podemos pensar más allá de lo que está escrito. Esa es la consigna trinitaria. Si alguno habla, hable conforme a los concilios de Nicea, hable conforme al credo atanasiano, hable conforme a los padres de la iglesia. Sí, porque ustedes creen en los padres de la iglesia lo mismo que la iglesia católica. Y en esos concilios, en esos credos y en esos decretos, todas esas cosas juntas, ahí aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ustedes le hacen caso a eso menos a la escritura. Si alguno habla, hable conforme a los credos de Nicea, a los credos de Atanasio, a los credos de Tesalónica, a los credos de los padres de la iglesia y menos lo que dice la Biblia. No le hagan caso a la Biblia. No le hagan caso. 2. Hijo eterno. Usted me cita Miqueas capítulo 5, verso 2. Y ahí tengo que decirle, querido amigo Rodrigo Ubiarco, que usted miente. ¿Y por qué le digo que usted miente? Porque Miqueas 5:2 no dice hijo eterno. ¿Ah? Miqueas 5:2. Vamos a leer allá. Mire, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice que el que será Señor en Israel no habla de ningún hijo eterno. Aquí no dice hijo eterno. No ponga palabras en la escritura, las cuales ella no dice. Ahora, para decirle cuál es esa, dice el contexto de esto está en el capítulo 4, verso 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El señorío primero, ¿quién es? ¿Quién es el Señor de señores, el Dios de los dioses o el Dios de los señores? El Dios de los señores es Yahweh. Él es el señorío primero. Por eso dice aquí, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habacuc capítulo 1, verso 12, dice que Jehová es aquel que es desde el principio.
Entonces usted no mienta, no diga que ahí dice Hijo eterno. Padre eterno, sí lo dice Isaías 9:6. Sí lo dice Isaías 9:6. Hijo eterno no lo dice, Dios Hijo no lo dice. Segunda la persona de la Trinidad, usted mismo dijo, no aparece. Esos son títulos teológicos, sobrenombres, usa usted la palabra, sobrenombres teológicos. No, la Biblia no habla de sobrenombres teológicos. La Biblia habla de Jesucristo como el primero y el último. Eso sí lo dice, Padre eterno, primero y último, no segunda persona. Y usted dice, a Jesucristo no se le llama el Espíritu, Él no es el Espíritu. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo. Y usted me pregunta que si fue el Padre, ¿no? Mire, ¿cómo se llama eso? Ustedes mismos se contradicen. Ustedes mismos se contradicen. Que la Biblia no llama a Jesucristo el Espíritu, dice usted, ¿no? ¿Y el Señor quién es? Porque no nos predicamos a nosotros como Señor, sino a Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y el Señor es el Espíritu. Y usted dice que no se le llama. Vuelves a decir una mentira, amigo Rodrigo Ubiarco. Que no se le llama Espíritu de Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? Que no se le llama Espíritu. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero hombre que es el Señor Espíritu vivificante. ¿No dice eso la Escritura? Primera de Corintios capítulo 15, no lo llama así. Romanos capítulo 8 no llama a Jesucristo Espíritu de Dios. Vamos a ver, Romanos capítulo 8 verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, escuche bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿quién es ese? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y usted dice que no lo llama. ¿Que no llama? Jesús mismo se llamó el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué él puede ser Espíritu? ¿Por qué puede tener un cuerpo glorificado? ¿Por qué? Porque él es el Todopoderoso. Usted mismo lo dijo, que a Jesucristo en Apocalipsis 1:17 se le llama, o él mismo se llama el Todopoderoso. Él todo lo puede, amigo Rodrigo. Por eso tiene un cuerpo glorificado, por eso es el Espíritu. Pregunta número 2. ¿Dice la Escritura que el Hijo fue formado, sí o no? Usted dice no. Yo le quisiera mostrar algo. Voy a ver aquí. Lo tenía aquí en Apocalipsis, Isaías. Vamos a ver. Isaías. Voy a mirar aquí. Voy a ir rápido acá, Isaías. ¿Me dices el tiempo y cuánto voy, por favor? Márcamelo, dímelo porque no te estoy viendo. Isaías capítulo 49. 6 minutos. Listo, gracias. Para mostrar aquí Isaías 49, verso 6, aquí aparece el Hijo. Isaías 49, 6, dice, y dijo a mí, grande es que seas... Mire lo que dice aquí. El siervo, dice acá, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel. ¿Qué? Este sustantivo que se usa para llamar a Jesús siervo, ¿qué significa? Dice niño, siervo, hijo, joven. ¿Sí? El hijo. Pero mire lo que dice el verso 5. Usted dice que no dice. Aquí habla del hijo. Poco es para mí que tú seas mi siervo. O sea, mi hijo para levantar las tribus de Jacob y para restaurarse el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando de Jesús. Recuerde que él es la luz del mundo. Ahora pues dice así, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre. El que me formó desde el vientre, y usted dice que no fue formado. La Biblia dice que sí. Cuarta pregunta. ¿Qué significa Génesis? Principio, dijo usted. Ahora, ya porque no me alcanza el tiempo,
Le pregunto a usted que si Jesucristo tuvo Génesis o principio, y usted me nombra Colosenses por allá, que si él es el principio, allá no habla de Génesis. Pero Mateo capítulo 1, verso 18, para que todos vean, dice, el Génesis de Jesucristo fue así. En el griego dice, el Génesis de Jesucristo fue así. Vamos a ver si me alcanza aquí. Mateo. Y el amigo Rodrigo Ubiarco dice que significa la preeminencia. Mateo capítulo 1. Vamos a ver aquí. (1:18). Génesis significa principio, significa creación. Eso significa Génesis. Y el amigo dijo que no significaba nomás sino principio. Miremos lo que diga aquí. Mire, dice aquí. Todo de Jesucristo Génesis, ¿sí? Génesis, genealogía, creación, ¿sí? El Hijo de Dios, el cual ustedes dicen que es eterno, la Biblia dice que tuvo un principio, que tuvo una creación, que tuvo una generación, ¿sí? Tuvo un Génesis. Y el amigo Rodrigo Ubiarco dice que significa es la preeminencia. No significa el arjé o el principio, no, significa es el Génesis, sí, lo dice. La última pregunta, dice la escritura, sí o no, que Jehová, el cual es el Padre, sería visto. Dice el amigo Rodrigo Ubiarco, sí sería visto, pero dice que sería visto en el Hijo. ¿Ah? ¿Cómo es posible que el Padre sería visto en el Hijo? Si la escritura habla es del Padre, no habla del Dios Hijo, la escritura dice del Padre. ¿Dónde lo dice? Isaías 45. Ahí dice que Jehová sería visto, la gloria de Jehová sería vista, él sería visto. Lo dice Zacarías capítulo 9, verso 14, y Jehová será visto sobre ellos. Listo, gracias Rodrigo. Toma tus 10 minutos, por favor. Dale. Bien, amén, gloria sea al Señor. La última pregunta del señor Cerrato es la persona de que se manifestó en carne tiene un Padre Dios. En Juan 20:17, el señor Cerrato negó la escritura, tanto la niega en Juan capítulo 20:17, y ya Jesús resucitado dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y en Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo tiene un Dios y un Padre. Eso es innegable porque está escrito. El señor Cerrato tuvo que negar esa escritura. Enseguida le pregunté, bueno, fue otra pregunta, ¿Jesús fue engendrado por el Padre? Y él dice, no, es que ustedes tienen que cosas que tú me lo tienes que decir, que porque tú tienes 3 padres y que... No, claro, señor Cerrato, la pregunta fue clara. Usted dijo que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero vamos a ver su respuesta, ¿sí? Porque usted en un debate, eso no fue lo que dijo o lo que está enseñando. Vamos a ver, a reproducir este audio. Dice de María, debo recordarle que Juan es muy claro y Mateo también lo aclara, que María es, y luego Lucas también lo dice, que María cumplió el propósito de Dios en ella, ¿sí? Exalta mi alma al Señor mi Salvador, dice, a Dios mi Salvador, porque me ha escogido. O sea, ¿la escogió para qué? Para cumplir su propósito en ella. Escuche bien, en ella. ¿Cuál era ese propósito? De Dios mismo venir y hacerse hombre. Ella no quedó embarazada del Padre. Fue el propósito, escuche bien, el propósito. Bien, como ustedes han escuchado, ¿sí? Esas son las discrepancias teológicas del señor Cerrato, porque en unos programas contesta una cosa y en otros programas enseña otra cosa.
tienen la doctrina de la chimoltrufia, como hoy digo una cosa o mañana amanezco con otra revelación, digo otra. Si dice la Escritura que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y todos sabemos que Dios es Espíritu, ¿sí? Todos sabemos que Dios es Espíritu, lo dice la Escritura Juan 4:24. Por eso decimos nosotros que Jesucristo fue engendrado, ¿sí? Por el Espíritu Santo, por el Padre. Eso es innegable. Pero aquí nos muestra el señor Cerrato, ¿sí? Que no es engendrado, ¿sí? Vamos a escucharlo nuevamente completo para que usted vea el por qué el señor Cerrato afirma que Jesucristo no es engendrado. Usted dice del Padre. Fue el propósito, escuche bien, el propósito de Dios en ella. Porque si hubiese quedado embarazada del Padre, como usted dice, entonces Dios hubiese tenido una relación sexual con María. ¿Sí escucharon bien? Esto es algo tremendo cuando no se tiene una doctrina, el cual se tiene que especificar bien. Ahora, el señor Cerrato cree que la persona de Jesucristo es el mismo Dios. En la mañana tuvimos un conversatorio y él lo afirmó. Él se hizo carne divina. Y varios unicitarios, tanto como el pastor Geraldo Mapayo, ¿sí? Unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es pastor. Tanto el pastor de Perú, Jaime Auris, y tanto el pastor Gildardo, ¿sí? De Medellín, y así como el pastor Luis Polo, no creen que Jesucristo en la carne sea Dios, sino que Dios es espíritu, sino que a lo que se le llama Dios es al espíritu que mora en Jesucristo, o sea que la carne no es divina, ¿sí? Y el señor Cerrato se hace carne divina. Ahora, la manifestación, dije, defíneme manifestación, dice, se hace presente. Entonces, si la manifestación de Padre tiene un Padre, según Cerrato, porque es hombre, pero el mismo Cerrato dice que es el mismo Padre. Esas son locuras unicitarias, heréticas, enredos. Como una manifestación que se tiene que dividir porque es un ser humano, ¿sí? Tiene un Padre, porque tiene que cumplir las profecías. Claro, Jesucristo cumplió 450 profecías a la persona de Jesucristo, el cual para el señor Cerrato es la manifestación del Padre. Lo está dividiendo, ¿sí? Primero dice que ese mismo Padre se hace monofisita, ¿sí? Ota la doctrina del monofisismo. Enseguida dice que solo la carne es el Hijo y que solo la carne tiene un Padre, ¿sí? Nestorianismo. Adopta la herejía nestoriana, ¿sí? Entonces, el señor Cerrato no se define bien en su doctrina. Ahora, el señor Cerrato apela a la historia, pero él no puede demostrar la unicidad que él cree, porque primeramente apareció en 1913, y en 1926, según la historia, aparecieron los unicitarios con la Iglesia La Luz del Mundo. Ellos son unicitarios, no creen que Jesús sea Dios y bautizan en el nombre de Jesús, ¿sí? Enseguida aparece en 1916, aparece la unicidad con William Branham, ¿sí? Con la doctrina de la serpiente, ¿sí? Por eso él tiene que renegar de la historia, porque la historia no aparece la doctrina de la unicidad hasta 1913, ¿sí? Ahora, si el Hijo fue formado o creado según la unicidad, ¿quién primero hubo alguien que lo formó o lo creó según la unicidad? ¿Sí? Esas son discrepancias teológicas para el señor Cerrato, a pesar de que agarra la doctrina monofisita, que el mismo Padre nació, ¿sí? Aparte que agarra el nestorianismo, divide a Jesucristo, un Jesús carne y un Jesús espíritu, ¿sí? En la misma persona de Jesucristo. Enseguida abarca o ota también la doctrina arriana, ¿sí? Porque dice que si tuvo Génesis demostrando que Jesucristo fue creado, ¿sí? Si el Hijo fue formado o creado según la unicidad, primero hubo alguien que lo formó o creó. Esto es
irrefutable. Entonces, el señor Cerrato tiene discrepancias teológicas, ¿sí? Abarca el arrianismo, aparte de otras herejías. Por lo tanto, señor Cerrato no fue criado, señor Cerrato, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y usted, en el debate con Mark Roper, usted dijo que el Hijo de Dios no pudo haber sido engendrado, porque si el Padre engendraba a Jesucristo, tenía que haber tenido relaciones con María. Y permítame decirle, señor Cerrato, que usted tiene discrepancias teológicas, usted en realidad no se define y no sabe realmente qué es lo que usted cree. Tiene la doctrina de la chimoltrufia. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. El que se tiene que definir en su doctrina es usted, porque no puede venir en un debate, decir una cosa, en un programa decir otra y en otro debate decir otras cosas. Eso son locuras teológicas, unicitarias del señor Cerrato, lo que nos está presentando. Yo tengo tiempo siguiéndolo, ¿sí? Y lo estoy exponiendo porque hay cosas que en realidad no están correctas de él. Vamos a escuchar nuevamente este audio completo para que usted lo escuche y lo oiga. Usted dice de María, debo recordarle que Juan es muy claro y Mateo también lo aclara, que María es, y luego Lucas también lo dice, que María cumplió el propósito de Dios en ella, ¿sí? Exalta mi alma al Señor mi Salvador, dice, a Dios mi Salvador, porque me ha escogido. O sea, ¿la escogió para qué? Para cumplir su propósito en ella. Escuche bien, en ella. ¿Cuál era ese propósito? De Dios mismo venir y hacerse hombre. Ella no quedó embarazada del Padre. Fue el propósito, escuche bien, el propósito de Dios en ella. Porque si hubiese quedado embarazada del Padre, como usted dice, entonces Dios hubiese tenido una relación sexual con María. Eso es algo tremendo, lo que se está enseñando en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí? El señor Gildardo dice que Jesucristo en la carne no es carne divina, o sea, no tiene naturaleza, no es divino, no es Dios. Creo que ya son mis 10 minutos, gloria al Señor, bendiciones, y este programa va a estar en mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Rodrigo, Adelante, Cerrato. ¿usted me permite hacerle una aclaración? No sobre lo que yo dije, sino sobre lo que usted dijo. Si me lo permite, ¿no? Si quieres en otro programa, no, vamos terminando este. O sea, usted acaba de decir algo, si me lo permite lo puede responder. Yo de todas maneras se lo voy a preguntar y usted lo podrá responder. Usted dijo así, Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, por el Padre. O sea, ¿el Espíritu Santo es el Padre para usted? Si quieres en otro programa lo hacemos, señor Cerrato. Ahorita ¿Por qué no responde aquí? Dios fue engendrado por el Espíritu Santo. Hay que ser honestos, señor Cerrato, hay que ser honestos. Métale seriedad al asunto. Bueno, no lo quiere responder. Señor Cerrato, para mí esto no es un juego. No. Nosotros impactamos qué es lo que íbamos a hacer. No, Rodrigo. Yo me estoy listo, solamente le pregunté si usted quería aclarar esto. Solamente le pregunté. Y en otro programa lo hacemos y dialogamos sobre ese tema. No, por eso, Rodrigo. Ahorita 5 preguntas y ya se acabó. Solamente le estoy ofreciendo la oportunidad. Escúcheme bien, disculpe. Ofrézamela en otro programa, señor Cerrato, y con gusto dialogamos. Bueno, señor Cerrato, esto ya terminó. Listo, le estoy ofreciendo la oportunidad de que aclare esto. Usted lo acaba de decir. Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, por el Padre. Le estoy ofreciendo la oportunidad, pero bueno, no lo quiere aclarar. Listo. Me despido, gracias amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez por haber estado con nosotros en esta noche. Agradecemos a todos nuestros amigos, a todos los que nos han seguido, a Rodrigo Biarco Gutiérrez por haber estado con nosotros en esta noche. Vamos a, como ustedes ya saben, en la tarde quedamos de tener un debate sobre quién debe invocar el nombre
en el bautismo, ¿sí? El amigo Rodrigo Viarco nos ha dicho quién o cómo, y pues deseamos tener ese debate con él. Rodrigo, muchas gracias, Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la invitación. Pues sí tenemos próximamente este debate, esperemos hacerlo con la altura de vida, con el respeto necesario, porque para mí las cosas de Dios no es un juego, y yo me someto a lo pactado, no voy más allá de lo pactado, porque ya ir más allá es no respetar lo que se dialoga, ¿sí? Próximamente este video del señor Cerrato, que lo hizo